Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos. En este día damos gracias a Dios porque Él nos permite un domingo más estar aquí reunidos para recibir la clase bíblica. Y en este día iniciaremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos un público que nos acompaña en esta hora. Vamos para así iniciar a cantar el coro que dice: en el principio el Espíritu de Dios. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calle de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Bien, gloria al Señor, qué lindo coro hemos podido cantar. Y en verdad queremos caminar por esas calles de oro y ese mar de cristal. Vamos a continuar cantando otro coro, Dame del agua que salta, para así tener la oración para iniciar con la clase bíblica. Dame del agua que salta para la vida eterna. Dame del agua que salta para la vida eterna. Del agua que le dice a la samaritana. Del agua que le dice a la samaritana. Dame del agua que salta para la vida eterna. Dame del agua que salta para la vida eterna. Del agua que le diste a la samaritana. Del agua que le diste a la samaritana. Dame del agua que salta para la vida eterna. Dame del agua que salta para la vida eterna. Del agua que le diste a la samaritana. Del agua que le diste a la samaritana. Amén, gloria al Señor. Vamos todos en comunión. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios, a presentar esta clase bíblica en este día. Oremos. Padre de la gloria, Dios de amor, Dios de bondad, de infinita misericordia, te damos gracias, Señor, en este día porque nos permite un domingo más estar aquí reunidos para aprender de tu palabra, Dios mío. Afina nuestros oídos, afínalo, Dios mío, para que podamos oír la clase bíblica. Bendice el expositor en este día, Dios mío, que aún a la distancia, cada uno que esté conectado pueda ser edificado con tu palabra. Bendice todo en este día, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Con ustedes la clase bíblica. Bye. Dios bendiga grandemente en este precioso domingo que Dios nos regala. Vamos a tener nuestra clase bíblica del día de hoy, luego de cantar tan preciosos coros y una oración tan poderosa que hemos tenido en este día. Nuestro tema para el día de hoy es Salomón. Pueden repetir en sus hogares. El tema es Salomón. Nuestro verso clave o nuestro texto áureo lo vamos a encontrar en el libro de Job 28, versículo 28. Y nos dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Lo repetimos. Nuestro texto dice:
Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Job 28:28. No lo sabemos, ¿no? ¿Verdad que sí? Está bien fácil nuestro tema y nuestro texto de esta semana. Estamos hablando en este trimestre sobre el perfil de la personalidad. Características que debemos tener para ser personas de bien, usadas por Dios y útiles en la obra del Señor. Nuestra clase es, como ya dijimos, sobre el rey Salomón. Y la lectura en clase la vamos a encontrar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 14, Primera de Reyes 4, del 28 al 34, y Primera de Reyes 3, del 16 al 28. Salomón, como el tercer rey de Israel unido, sabemos que nuestro primer rey de Israel fue Saúl, el segundo fue el rey David y el tercero fue el rey Salomón. Y al mismo tiempo se convirtió en el último rey de Judá e Israel como un solo pueblo. Nuestros objetivos en este día nos vamos a enfocar en Salomón y la sabiduría. ¿Qué debemos nosotros hacer? ¿O cuáles son las características necesarias para que nuestras oraciones sean contestadas desde el perfil de la vida de Salomón? ¿Cuál es la relevancia de pedir adecuadamente? La importancia de buscar la sabiduría piadosa que viene de Dios y los elementos necesarios para permanecer en esa sabiduría. Recordemos que el nombre de Salomón significa pacífico. Viene del hebreo Salom. La palabra original es Shalom, que significa paz. Salomón era el hijo más joven de David. Era un hijo prometido, pues su primer hijo con Betsabé había muerto producto del pecado. Y David había decidido construirle un templo al Señor. Y todo estaba planeado, los patrones, las maquetas, los planos, todo estaba ya diseñado. Y también él había consultado al profeta Natán para tener la aprobación divina para construir el templo. El profeta le dijo que sí de primera instancia, pero cuando él llegó a la casa, entonces Dios le habló al profeta y el profeta regresó donde David diciéndole que no, que él había derramado mucha sangre y que Dios le daría un hijo, que ese hijo se encargaría de construir ese templo. Ese hijo que le iba a nacer gobernaría en lugar de él. Eso nosotros lo podemos encontrar en el libro de Crónicas primera, en su capítulo 17, verso 13. Salomón era un hijo prometido. Y algo más, automáticamente ya todos los hijos mayores de David quedaban destituidos en la línea para heredar el trono. Pues Dios le dijo que era un hijo que le nacería. O sea, que no estaba vivo en ese momento. Entonces, vemos que Dios le prometió a David que no solamente sería un hijo normal, sino que él mismo, nuestro Dios todopoderoso, le serviría como padre y él sería su hijo y le iba a obedecer. David desde entonces se encargó de instruir a Salomón al nacer. Y esos 7 u 8 años que estuvo esa promesa de Salomón, David se dedicó a almacenar oro, madera, piedras preciosas para construir ese templo. Ya que él no lo iba a poder construir, él se encargó de buscar todo lo necesario, almacenar por 7 años
estos materiales para la construcción de este templo. Por lo que Salomón, al nacer, ya sobre él quedaba la herencia del trono. En la instrucción básica de David hacia Salomón era el amor hacia Dios. Si vemos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 22, del 11 al 13, David le dice: ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él lo ha dicho de ti. Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que gobiernes a Israel, y guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces, David se encargaba, él insistía en Salomón que sirviera a Dios, que buscara a Dios, porque la prosperidad de su reino iba a depender de su amor y su cuidado y su devoción hacia Dios. Y el fin más importante que David tenía era que Salomón edificara esa casa a Dios y que el pueblo de Israel estuviese en paz, estuviese tranquilo. Y él le decía al joven Salomón: esfuérzate pues, cobra ánimo, no temas, no desmayes. Siempre trataba de inculcar en Salomón una palabra de aliento, de instrucción, inculcando en él los preceptos de Jehová. Él se encargó de enseñarle la ley de Moisés. Él se encargó de enseñarle a Salomón que Dios sería su padre y que debía de servirle en corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y le decía en Primera de Crónicas 28 y 8 y 9, le dice: si tú lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y nos detenemos un momento aquí. Es importante también para nosotros que debemos entender que Dios, nuestro Dios, está presto, está atento al que le busca. La palabra de Dios dice que si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él está presto a escuchar y a dejarse encontrar por nosotros. La palabra de Dios dice que el que le busca, le halla. En el libro de San Mateo, el Señor Jesús nos dice que el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. El que clama, se le ha de responder. Porque Dios es un Padre amoroso. Y el deseo de Dios es que todos nosotros le busquemos. Dios creó al hombre con una intención de que el hombre le adore, de que el hombre le sirva con ánimo voluntario. Esa era la enseñanza de David al joven Salomón. Salomón sube al trono antes de la muerte del rey David, porque su hermano Adonías, al ver que ya su padre había envejecido, él se proclamó rey antes de tiempo, sin consultar con nadie. Entonces vemos algo importante. David tuvo que coronar, enviar a que sea coronado Salomón como rey, mientras él aún estaba en vida. Y ahí fue su segunda enseñanza y su insistencia en que buscara a Dios, que ahí estaba el éxito. En el libro de Primera de Reyes 3:3 nos dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y vemos que podemos identificar, y surge la pregunta: ¿cuál era el atributo que tenía Salomón que permitió que Dios confiara en el ofrecimiento ilimitado, diciéndole a Salomón
pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué había en Salomón? Que Dios le entrega este cheque en blanco. Que le dice, pide, ¿qué tú quieres que yo te dé? Que yo te lo voy a dar. Sin poner límite alguno. Sin decir, sin ninguna objeción de parte de Dios. Y lo vemos aquí en el libro de Primera de Reyes 3:3, que nos dice que Salomón amaba al Señor. La instrucción de su padre había provocado en Salomón un amor intenso, un amor verdadero, un amor real hacia Dios. Y aquí podemos hablar un minuto con los padres. Es importante, tiempo y fuera de tiempo, como dijo el apóstol, instruir, llevar la palabra, amonestar, instar, demostrarle a nuestros hijos el amor hacia Dios. El amor se cultiva y debemos cultivarlo en nosotros y en nuestra descendencia. No servir a Dios por temor al castigo, no buscar a Dios por temor al infierno, no, sino servirlo con corazón dispuesto, con amor. Y vemos que esto nos enseña que Salomón pudo obtener de parte de Dios cualquier cosa, porque Dios vio su corazón. Dios vio que había un corazón sincero. Dios vio que había amor en el corazón de Salomón. Y nosotros también hoy podemos obtener la sabiduría espiritual. ¿Cómo? Amando a Dios. Podemos también adquirir ese cheque en blanco que Dios le dio a Salomón. Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cómo? Amando a Dios. Un corazón regenerado. La única forma de amar a Dios con ánimo voluntario es cuando le obedecemos. ¿Y cómo podemos obedecer a Dios? Cuando la sangre de Cristo ha sido aplicada en nuestros corazones. Por eso es importante, amigo, tú también que me escuchas en este día, que puedas entregar a Dios tu corazón, que puedas buscar a Dios con sinceridad, con ánimo presto, con ánimo voluntario, por amor. Dios te está llamando por amor. Dios quiere que tú nazcas de nuevo, que este es el punto de partida para obtener la sabiduría. Vamos a estudiar cuidadosamente el mismo libro de Reyes en su primer libro. Vamos a ver el mismo capítulo 3, los versos 6 al 9, y vamos a poder identificar cuál era el perfil que tenía Salomón para poder llegar a Dios, para él poderse acercar al Señor de tal manera que pudiera obtener resultados positivos y favorables. En el verso 6, Salomón inicia agradeciendo a Dios, demostrando aquí que Salomón tuvo un corazón agradecido. ¿Cómo? Él le decía a Dios, él estaba en Gabaón ofreciendo sacrificio, una cantidad inmensa de animales que él ofrecía a Dios. Y cuando él lo estaba haciendo, él inicia orando y le dice al Señor que él tuvo misericordia de David su padre, dándole un hijo que se siente en su trono. Gloria sea nuestro Dios. Él reconoció que el trono no era porque él era el mejor de los hijos, no porque era el hijo de la mujer que David más quería, no era eso. Lo que era porque la misericordia de Dios se había extendido hacia él, y él aquí con un corazón agradecido le dice, él entendió que el reino era un regalo, que Dios lo había mirado a él de una manera especial. Y entonces vemos que la primera característica, la primera parte, el primer carácter de Salomón era que él tenía un corazón agradecido. Todo lo que somos lo debemos a Dios. No merecemos nada. Lo que tenemos es por su gracia
es por su misericordia, es por lo que Él ha dado. Por eso podemos cantar y adorar y decir gracias Cristo por todo, porque todo lo que somos es por Dios. Y es importante, amigo y hermano, que tengamos como Salomón un corazón agradecido. En el verso 7, él hace una declaración: yo soy joven, yo no sé ni siquiera entrar ni salir. ¿Cómo yo voy a dirigir a un pueblo tan grande? Demostrando ahí una genuina humildad. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:5, nos habla de que los jóvenes deben estar sujetos a las personas ancianas. Porque Dios, y da una clave importante, porque Dios ama a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Él le da gracia a los humildes. Y esta parte vemos en Salomón. Él se entendía poca cosa. La palabra nos manda a no tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, y que debemos estimar a los demás como superior a nosotros. Es importante que nosotros podamos tratar de buscar a Dios en humildad. Humillaos delante de Dios con un corazón agradecido y sincero. En el verso 8, recuérdense que estamos viendo las características que nos dan el perfil de Salomón. Lo primero que vimos fue que él tenía un corazón agradecido. Lo segundo, que él era una persona humilde genuinamente. Tercero, él estaba deseoso de servir. Salomón se clasifica a él mismo como siervo. No como el rey que voy a mandar y voy a hacer, no, sino como un siervo de Dios para guiar a su pueblo. Nosotros podemos decir que somos también siervos de Dios y debemos estar deseosos para servir. Alguien dijo que quien no vive para servir no sirve para vivir. Y es importante que podamos demostrar cada día que somos buenos siervos. Gloria sea al Señor. También podemos ver que él tenía amor hacia los demás. Esa es una parte muy importante. Gloria a Dios. Que nosotros también sintamos la carga de los otros. El apóstol Juan, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 21, nos da un mandamiento del Señor que dice que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Es importante que nos amemos unos a otros, que nos preocupemos por los demás, al punto que podamos hacer algo por los demás, que podamos hacer algo por nuestro prójimo, por los que nos rodean. No tiene esto, no tiene aquello, yo tengo. Pero yo voy a orar para que Dios le provea. No, si usted lo tiene, ya Dios hizo el vehículo para que la persona lo adquiera. ¿Cómo? A través de usted, a través de mí. También vemos otra característica más del perfil de Salomón: su deseo profundo de hacer el bien. Él estaba empeñado en que él lo quería hacer bien. Así es importante que todo lo que usted y yo hagamos, lo querramos hacer bien, bajo las reglas, bajo las normas establecidas por Dios. Discernir entre lo que es bueno y en lo que es malo. Obrar en justicia. Eso es importante que nosotros lo tengamos. Entonces, para repaso, vamos a ver cuáles son las características que tenía Salomón. Primero, corazón agradecido. Segundo, humildad genuina. Tercero, se clasificaba a él mismo como siervo. Tenía amor por los demás. Y quinto, él mostró un deseo profundo de querer hacer el bien, de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Recuérdense que estamos viendo que yo necesito para que mi oración sea contestada. Lo importante que debemos hacer es saber pedir.
El apóstol nos dice que pedid y no recibís porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites, en vuestras propias deseos, en vuestros propios sueños. Pero cuando no, ¿cómo podemos saber que estamos pidiendo bien? ¿Cómo? Cuando nosotros empezamos a pedir para bien no solo nuestro, sino de los demás. Salomón no estaba pidiéndole al Señor ni riquezas, ni bienes, ni nada, ninguna de estas cosas. Él quería poderle hacer bien a los que estaban bajo él. Hacer bien a las personas que su padre le había encomendado que gobernara y que dirigiera. Entonces vemos aquí que él, el afán, el deseo de él era poder ser justo, de hacerlo bien. Y ven que hemos repetido mucho esa palabra, hacerlo bien. ¿Por qué? Porque es la base fundamental. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón? ¿Para qué yo quiero un buen trabajo? ¿Para qué yo quiero un buen carro? ¿Para qué yo quiero buenas cosas? ¿Para gastarlas en mis placeres, en mis deleites? Pues vamos a ver qué dice Dios. ¿Por qué? Porque ese tipo de peticiones no siempre son aprobadas, por la razón de que no estamos pensando en nadie más que en nosotros. Y vemos que un factor importante para que Dios conteste es que nosotros amemos a nuestro hermano y amemos también a Dios. ¿Qué beneficio le dio a Salomón estas características que vimos? Cuando Dios le preguntó a él qué quería, él lo que le contesta a Dios, que le dé un corazón entendido, que le ayude a dirigir el pueblo, que él pueda discernir, que él pueda hacer las cosas, que él pueda ver bien, que él pueda ayudar, que él pueda ser justo. Y vemos qué beneficio le trajo. ¿Para qué le sirvió eso? La respuesta de Dios. Dios le dijo a él que como él ha pedido de esta manera, le dio un regalo especial de sabiduría y entendimiento, superando a toda persona. Dios le dijo, no solamente lo hizo un sabio, hay muchos sabios y entendidos. Los consejeros reales eran personas sabias y entendidas. No, Dios dijo que no iba a haber otra persona más sabia que él, ni antes ni después. Dios le dio un dote especial de sabiduría, pero no solo eso. Dios le dio lo que él no pidió. Le dio honores, le dio abundancia. Y le dijo que si él continuaba sirviéndole, también le iba a dar larga vida. Oh, cuántos beneficios, gloria sea al Señor, podemos obtener cuando enfocamos nuestras súplicas, nuestras oraciones a Dios por el camino correcto. Dios oye la oración y Dios contesta la oración. Pero cuando nosotros pedimos como Salomón, tenemos seguridad de que Dios nos va a contestar. Y tenemos que una excelente palabra de Jesús en el libro de San Mateo 6:33, que nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay un orden. Jesús dejó el orden. Buscad primero a Dios. Buscad la justicia de Dios. Buscad las cosas de arriba. No las de la tierra. Que cuando buscamos lo de arriba, entonces automáticamente Dios se encarga de darnos esas añadiduras. Riquezas, posiciones, honores, bienestar económico. ¿Basado en qué? Riquezas en el cielo. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Haced tesoros en el cielo, donde el orín
y la polilla no corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Entonces esa es una parte importante. Y vemos que la sabiduría de Salomón fue tan grande que él escribió, si leemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, verso 32, él escribió 3000 proverbios, 1005 cantares y disertó. O sea, escribió libros sobre la naturaleza, sobre los árboles. Habló de los árboles, no de un árbol en específico, no. Él habló desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece agarrado de las paredes. Salomón habló sobre la vegetación, habló sobre las aves, sobre los reptiles, todo él escribió. ¿Por qué? Porque Dios le dio una sabiduría especial. Y vemos que también en la palabra de Dios encontramos los libros de los proverbios, el libro de Cantares y el libro de Eclesiastés, escritos por Salomón. Pero ¿qué hubiese pasado si Salomón no pide correctamente? Porque era un cheque en blanco. Si a nosotros Dios hoy nos diera un cheque en blanco, ¿qué pedimos? ¿Una esposa, un esposo? ¿Hijos? ¿Un trabajo? Bueno, una casa, un vehículo, un yate, un avión privado. ¿Qué pedimos? Que solucione nuestros problemas. ¿Qué pidiéramos si Dios hoy nos diera un cheque en blanco? Si Salomón se hubiese equivocado y hubiera pedido la paz de sus enemigos y que él tuviera la tranquilidad y que él tuviera riquezas, entonces hubiese perdido lo más grande que Dios le dio. Quizás hubiese gobernado sin riquezas o sin honor. Quizás hubiera tenido un reino diferente, no el glorioso gobierno que llevó al pueblo de Israel al esplendor más grande. ¿Por qué? Porque él tenía ciudades solo de caballos. Los palacios estaban adornados con escudos de oro. Tenía pajuiles, pavos reales, marfil, elefantes. De todo había en Israel, porque él se encargó, por la sabiduría que Dios le dio, de negociar, de organizar el país. Él fue el primero en dividir en 12 provincias, en poner gobernadores. Hoy tenemos provincias en nuestro país, tenemos gobernadores, alcaldes. El primero en hacer esto fue Salomón. Y más aún, el primero en poner aranceles al comercio también fue Salomón. Todas estas cosas Dios le enseñó a gobernar, le enseñó a trabajar. Entonces vemos que Dios quiere que nuestras oraciones no sean egoístas, que no sean para nosotros mismos, sino que cuando oremos y pidamos sea para que el propósito de Dios se cumpla. Y su plan, el plan maravilloso de Dios, de la salvación de las almas y de establecer su reino en cada corazón, sea logrado, tanto en las vidas como en las nuestras. Hemos visto todas las cosas, muchas, que nos muestran que esa sabiduría, que esa oración fue contestada. En la palabra de Dios, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, versos 16 al 24, nos muestra un acontecimiento más. Fue que vinieron dos mujeres rameras a hablar con Salomón. Ellas estaban en una situación difícil, había muerto uno de los niños de ella, y la otra madre se adjudicaba que ese era el muerto, era de la otra, y que el vivo era de ella, y había una disputa entre ellas. Y fueron donde el rey. Al llegar a donde el rey, Dios le dio la sabiduría, y él dijo que buscaran una espada y cortaran el niño en dos. Al él escuchar las dos madres, hubo una que cuando vio prefería mejor perder el hijo antes de verlo muerto. Pero la otra, como no era la madre, ya el de ella estaba muerto,
Dijo que sí, que lo partan en dos. Ahí el rey pudo entender, gracias a la sabiduría que Dios le había dado, cuál era la verdadera madre. Como dijimos, su sabiduría no estaba limitada a justicia, sino a muchas cosas más que Dios le había dado, al punto de que él pudo hacer paz con todos los países orientales, con Egipto. Bendecido sea Dios. Y él pudo dejarse guiar por el Señor, porque él estaba buscando agradar a Dios, buscando con corazón sincero, con ánimo voluntario, agradar al Señor. Otra demostración de sabiduría fue la visita de la reina de Saba. Vemos hasta dónde llegó, hasta dónde sonó que Salomón era un hombre sabio. Saba se encuentra en un lugar llamado Yemen actualmente, bien lejos de Israel. Y al punto que ella tuvo, esta reina, cuando escuchó, ella decidió ir a averiguar si era verdad, que existía un hombre con tanta gloria, con tanta sabiduría, capaz de poder discernir entre todas las cosas, en enigmas, en preguntas, en incógnitas. Y vemos que esta mujer, esta reina, cruzó el desierto, cruzó lugares difíciles hasta llegar allá. Y cuando ella llegó, ella quedó asombrada. Todas las preguntas que ella le hizo a Salomón, Salomón la contestó. Todos los enigmas que ella le preguntó, intentó confundirlo, intentó turbarlo, pero Salomón todo lo contestó, todo lo descubrió, todo lo aclaró. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque su sabiduría no era humana. Su sabiduría venía de parte de Dios, al extremo que ella tuvo que exclamar y decir que lo que ella había escuchado no era ni la mitad, no era ni siquiera la mitad de lo que era realmente la sabiduría y la gloria que Dios le había dado a Salomón. Y vemos también porque hoy nuestra sabiduría la da Jesucristo. No hubo una palabra, no hubo una pregunta que Jesús no le contestara en sus días a los fariseos, a todo el que llegaba donde Jesús. Jesús siempre tenía la respuesta. Jesús también podía contestar. ¿Por qué? Él no dejó ninguna pregunta sin contestar, ni difíciles ni fáciles. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñó que la sabiduría de Dios puede estar en nuestras vidas hoy. Dios demuestra su sabiduría. ¿Y para qué nos sirve a nosotros la sabiduría? Hoy en día, nosotros no somos reyes de ningún país, quizás no somos unos funcionarios muy importantes, quizás sí. ¿Para qué nos sirve? Para que todo lo que hagamos, lo hagamos bien, lo hagamos con justicia, los jefes puedan tratar bien, ayudar a sus empleados, los empleados en su lugar de trabajo puedan ser ejemplares, poder controlar sabiamente nuestras finanzas, manejar con habilidad las amistades, poder discernir entre lo bueno y lo malo, saber con quién andar y con quién no. Eso se adquiere a través de la sabiduría de Dios. Cuando pensamos en la sabiduría, debemos pensar en la habilidad de hacer las cosas correctas. La sabiduría piadosa se extiende a todas estas características que hemos nosotros mencionado. La necesidad de tener un corazón puro, eso se adquiere con la sabiduría. Un corazón apacible, un espíritu apacible.
ser una dama o un caballero verdaderamente bajo las normas de nuestro Dios. Que nuestros pensamientos y nuestras ideas hacia los demás vayan más allá que de buenos deseos, que nos motiven a hacer algo por la necesidad de los otros, sin favoritismo hacia nadie. Nos permite ser imparciales. Eso lo hace la sabiduría de Dios. Nos ayuda a tener una autenticidad en el trato hacia los demás. La sabiduría piadosa es algo muy importante que nosotros debemos de tener. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, que la sabiduría de Dios es una sabiduría primeramente pura, santa, buena, que ayuda a los demás. Esa es la que nosotros debemos de tener. Y debemos pedir, como dijo el apóstol en el libro de Romanos, que el Señor renueve nuestro entendimiento para que podamos conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo? Cuando la sabiduría de Dios llega a nuestras vidas, automáticamente nosotros cambiamos, nos transforma, nos hace ver las cosas de otro punto de vista, desde el punto de vista de Dios. Y es importante que entendamos que el salmista decía que los pensamientos de Dios con respecto a los nuestros son como la altura de los cielos sobre la tierra. Es como está lejos el oriente del occidente. Lo que Dios piensa no es como nosotros pensamos, pero cuando la sabiduría, la sangre de Cristo y la gracia de Dios llega a una vida, automáticamente cambia la mente, cambian los pensamientos, cambia el corazón. Dios hace nuevo cada vida al lograr que la sangre sea aplicada en el corazón. Vamos a ver, ¿cómo yo obtengo la sabiduría? Esa es la parte interesante de nuestro estudio en esta hora. ¿Cómo yo la obtengo? Esa piadosa, no la humana, que es animal, que es terrena, que es diabólica, no esa, no. La piadosa, la pura, la que hace la transformación que ya dijimos anteriormente en el hombre. ¿Cómo lo obtengo? Hoy en día. Leamos el libro de Santiago, capítulo 1, versos 5 y 6, y el verso 22 al 25. ¿Qué nos dice? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las olas del mar que van y vienen, y el hombre que tal haga no recibirá nada de Dios. Entonces, ¿cuáles son las cosas que yo necesito? Ya dijimos que debemos saber pedir. Lo primero que yo hago es pedirle a Dios, ¿no? Lo segundo es pedirla con fe, sin dudar. ¿Y cómo? Siendo hacedores de la palabra. Cuarto, debemos amar a Dios antes de pedir sabiduría. Recuérdense que dijimos al inicio que el punto de partida en todo esto que hemos hablado en este día es el amor a Dios. Salomón amaba a Dios. El hombre que le ama, Dios le da libremente y sin reproche, con un espíritu de oración y adoración que viene desde nuestros corazones. Esta parte es importante, que nosotros tengamos que un espíritu de oración y de adoración. Dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas. Dios oye un corazón dispuesto, sincero. David decía que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en el Salmo 103 Él nos dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía Jehová.
O sea que debemos hacer que nuestro espíritu y nuestra alma adoren a Dios con todo nuestro corazón. Dios responde nuestras oraciones. Mientras más fervientemente le servimos, la sabiduría que viene de arriba será evidente en nuestras vidas. Las personas en nuestro entorno podrán ver que también como el entorno de Salomón pudo apreciar que Salomón había recibido la sabiduría. ¿Por qué? Por el cambio, por la transformación. Es importante a nosotros hacer una pausa. Sabemos que en el camino Salomón tuvo sus debilidades y cometió errores. Pero ¿qué pasó? Como dijo él mismo, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Eso lo encontramos en el libro de Proverbios. Él mismo pudo reconocer que era importante no creerse sabio, no pensar que estaba haciendo lo correcto, no buscar la dirección de Dios. Y al final, ya él un anciano, cuando escribe el libro de Eclesiastés, él nos dice en su capítulo 12, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y apártate del mal, porque esto es el todo de Dios. Cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, lograremos que la sabiduría de Dios llegue a nuestras vidas. Los puntos de partida son la salvación, el nuevo nacimiento y el amor a Dios. El apóstol Pablo quiso hacer reflexionar a la iglesia de Éfeso con su oración por ellos. La oración de él era que Cristo morara en sus corazones por fe y que ellos pudieran establecerse y ser sedimentados en amor, de modo que comprendieran la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, lo cual excede, es más grande que todo conocimiento humano, de modo que ellos pudieran ser llenos con la plenitud de Dios. Y esta es nuestra oración, al igual que Pablo en este día, que cada persona que nos escuche pueda conocer, pueda morar Cristo en sus corazones y pueda establecerse y también puedan ser sedimentados en el amor del Señor y conocer la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Cristo, al punto que Dios habite en cada corazón. La sabiduría piadosa se manifiesta cuando somos llenados del amor de Cristo, y la madurez cristiana es realmente el semblante de Cristo reflejado en nuestras vidas. ¿Cuáles son los elementos de la sabiduría? Si cogemos cada letra de la palabra sabiduría, nos da un elemento importante. La S, por ejemplo, nos da salvación. En el libro de Primera de Crónicas 16:35. La A nos da fuerza. Isaías 40:31. La B nos da sabiduría. Proverbios 4:7. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La I nos da conocimiento. Segunda de Pedro 1:5. La D nos da entendimiento. O sea, salvación, fuerza, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Primera de Reyes 3:9. La U, luz. La R, honra. Romanos 2:10. La I, Espíritu Santo. Hechos 11:16. Y la A, paz. Marcos 5:34. Lo podemos ver aquí, un hermoso acróstico con la palabra sabiduría que nos da los elementos
que obtenemos cuando la sabiduría piadosa de Dios está en nuestras vidas. En este hermoso día, el Señor nos permite aprender sobre Salomón, una persona que disfrutó de un don especial de Dios. No porque él era más, como dijimos al inicio, sino porque Salomón supo pedir, supo acercarse a Dios, supo buscar a Dios. Este es un día maravilloso para que cada uno de nosotros podamos, al igual que Salomón, venir con amor, con corazón sincero, en humildad, dispuestos a servir a los demás, a servir al propósito de Dios para nuestra vida y acercarnos a orar con devoción, con una oración sincera y ferviente, con fe, creyendo que servimos a un Dios que oye y contesta oración. Amigo, la oferta también es para ti. Dios quiere decirte, ¿qué quieres que yo te dé? Lo más importante, la sabiduría de lo alto te oferta la salvación, la paz de Dios en el corazón, la limpieza, la pureza, la justicia de Dios en tu vida. Aprovechemos cada uno el plan maravilloso de Dios para nuestra vida. No era solo para Salomón, es para nosotros hoy. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos a tener una oración para así finalizar nuestra escuela bíblica del día de hoy. Inclinemos nuestro rostro. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, Dios, por lo que hemos aprendido en este día. Ayúdanos, Dios, como Salomón, a acercarnos a ti con corazones sinceros, con ánimo voluntario, en amor y paz. Señor Jesús, buscando tu sabiduría, tu justicia y que tu gran amor pueda reinar en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios, a adquirir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, a darle la fe a cada uno para creer. Señor, los amigos que nos escuchan en esta hora, te pedimos, trata con ellos y hazle entender que necesitan de ti. Glorifícate de una manera especial en cada vida y corazón. Bendice a cada oyente, cada lector en esta hora, para que tu nombre sea glorificado. Que el perfil tuyo, la personalidad tuya pueda habitar en nuestros corazones. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús.